Todo es posible. Con esa fe, Señor, te agradecemos todo. En el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor. Amén. Para estar en la presencia de tu divinidad, contemplar la hermosura de tu santidad. Mi espíritu se alegra de tu majestad. Te adoro a ti, te adoro a ti. Cuando veo la grandeza de tu hermosura y compruebo la pureza de tu corazón, mi espíritu se alegra de tu majestad. Te adoro a ti, te adoro a ti. Y al estar aquí delante de ti te adoraré, postrado ante ti mi corazón te adora, oh Dios, y siempre quiero estar para adorar y contemplar tu santidad. Te adoro a ti, Señor.
adoro a ti, Señor, te adoro. Soy deudor a ti, Señor. Soy deudor de tu gran amor. Lo único que puedo hacer es amarte y adorarte. Soy deudor a ti, Señor. Soy deudor de tu gran amor. Lo único que puedo hacer es amarte y servirte. Tus misericordias son nuevas y cada mañana se levantan. Misericordia, pues sí, misericordia quiero dar a los demás. Señor, tu compasión. Tus misericordias son nuevas y cada mañana se levantan. Misericordia, pues sí, misericordia quiero dar a los demás. Señor, tu compasión. Soy deudor a ti, Señor. Soy deudor de tu gran amor. ¿Qué puedo hacer? Es amarte y adorarte. Soy misericordia,
misericordias son nuevas. Cada mañana se levanta. Misericordia recibí, misericordia que da a los demás. Señor, tu dulce refugio en la tormenta es Jesucristo Salvador, que me alienta y alimenta con su palabra y su amor. Vengo a reposar, Él es mi amigo, una poderosa y fresca unción llenará mi corazón. Dulce refugio en la tormenta es Jesucristo Salvador,
espero que tengas un muy buen día, un buen inicio de semana y lo que llevamos en el mes de septiembre, y que cada una de las cosas que estés atravesando las puedas superar. Y muchas gracias. El Sermón del Monte. Es un pasaje de las Escrituras muy conocido, muy leído y muy hermoso. Y en esta mañana le invito a que nos acompañe a poder meditar sobre esta porción. Vamos a empezar meditando sobre detalles del por qué es llamado el Sermón del Monte. Dice la palabra de Dios en el libro de Mateo, en su capítulo 5. Y viendo Jesús la multitud, subió al monte. Y es por eso que se le da el nombre del Sermón del Monte. Porque él se encaminó cuesta arriba hacia la montaña. Y eso me llama la atención, porque no sabemos cuántos de la multitud le siguieron. Era quizá un poquito más placentero ir hacia la playa, escucharle hablar desde una barca. Recordemos también que toda la multitud que le seguía no le seguía por las mismas razones. Había muchos que le seguían por curiosidad, otros que le seguían por querer atacar su doctrina, muchos más que le seguían por ser beneficiados por sus milagros. Así que la pregunta queda abierta: ¿cuántos le seguirían hacia la montaña? Pero la palabra sigue diciendo: y sus discípulos se acercaron a escucharle. Los discípulos eran meramente los seguidores de él, que le seguían en todo tiempo, que eran enseñados, discipulados por él. Dice que ellos se acercaron a escuchar lo que también es llamado las bienaventuranzas. La palabra bienaventuranza significa una bendición extrema, la dicha perfecta, la felicidad profunda. ¿Y por qué esta enseñanza de Cristo es llamada las bienaventuranzas? Porque en este pasaje Él dio 9 enunciados que están formados por 2 partes. La primera parte se refiere a la descripción de una actitud, una acción, un estado o un rasgo de carácter. Y la segunda es una promesa de bendición, una promesa de felicidad extrema, una promesa de felicidad y de dicha auténtica y permanente. Así que vamos a adentrarnos para ver estas 9 bienaventuranzas o estos 9 enunciados, y vamos a poner toda nuestra atención porque también vamos a observar el detalle que la primera bienaventuranza es la clave de las demás y que están las otras 8 ligadas a la primera. Así que empezamos. El primer enunciado dice que el Señor Jesucristo les dijo: bienaventurados los pobres en espíritu. Y tenemos que tener nuestro entendimiento abierto para saber que no se refiere a la carencia, porque pobreza es carencia, es limitación, pero no se refiere a la carencia material, sino dice los pobres en espíritu. ¿A qué se refiere la pobreza espiritual? Todo lo espiritual está ligado a Dios, porque desde el momento que Dios creó al hombre, lo formó y estaba un cuerpo inerte. Dice la palabra que Él sopló, aliento de vida sopló, le puso el soplo de Dios, es el Espíritu que le dio vida a ese cuerpo inerte.
También la palabra de Dios dice que cuando acontece la muerte de un ser humano, el espíritu vuelve a Dios quien lo creó. Así que todo lo espiritual se relaciona a Dios. Entonces la pobreza espiritual se refiere al momento en que el ser humano está consciente de que está totalmente arruinado, es carente, está en bancarrota sin Dios. Durante los primeros años de mi matrimonio, solía pedirle a mi esposo que me volviera a narrar una y otra vez el momento crucial de su conversión. Tenía yo 18 años de haberle conocido, sabía exactamente cómo era, y él había pasado su vida en desórdenes, en borracheras, en inmoralidades, que el día que yo me enteré que él se había convertido, tenía yo tanta curiosidad de hablar con él, de saber qué había pasado. Y él empieza narrando su testimonio, que parado en la esquina de una cantina, después de muchos meses de borracheras y queriéndose quitar de esa manera el malestar de la borrachera anterior, me vi, cuenta mi esposo, vi mi condición. Y siempre me preguntaba, ¿cómo que se vio? Si durante todos esos años todos lo veíamos su condición, pero esa frase me vi, es el momento en que el ser humano se ve a sí mismo en su interior, alumbrado por la luz del Espíritu Santo, y se ve en bancarrota. Se ve en desgracia, se ve desprovisto, sin Dios, y a eso se refiere la pobreza espiritual. Pero la bienaventuranza, aquellos que están en esa condición de pobreza espiritual, de reconocer su pobreza espiritual, dice, porque de ellos es el reino de los cielos. ¿Qué significa eso? Que en el momento que nosotros reconocemos esa pobreza espiritual, es un momento trascendental, porque es el momento en el que Dios tiene acceso al corazón del hombre. Ese Dios que está sentado en su trono en los cielos y que todo lo gobierna, y que todo depende de Él, de su autoridad, y que Él mismo le dio libertad al hombre, le dio voluntad al hombre, y Él no puede sobrepasar, porque Él mismo así lo designó, no puede sobrepasar nuestra voluntad, no puede imponer su reino en el corazón del hombre. Pero en ese momento que el hombre admite su pobreza espiritual, es cuando Dios puede acercarse a él. Y si el hombre se agarra de la mano de Dios, como lo hizo en esa ocasión, ese hombre parado en la esquina de esa cantina y viendo su condición y levantando sus ojos a Dios, decirle: Señor, si tú no me sacas de esta pobreza espiritual, de esta desgracia, de esta vida vana que llevo, yo no puedo salir. Es en ese momento en el que Dios puede venir y sentarse. Ese mismo Dios que está sentado en el trono en los cielos viene a sentarse al trono del corazón del ser humano. ¿Por qué eso significa una bienaventuranza? ¿Por qué el hecho de que Dios venga a reinar a mi corazón significa que yo voy a ser bienaventurada, que yo voy a ser afortunada, que yo voy a ser dichosa? Porque el Rey del universo va a comenzar a dirigir mi vida, a guiar mi vida. Y entonces no tendré yo ningún temor de perder, ningún temor de fallar, ningún temor de fracasar, porque el Dios omnisciente, que todo lo conoce, el pasado, el presente, el futuro, lo que es bueno, lo que es malo para mí, lo que me conviene, el tiempo oportuno para mi vida, Él va a estar a cargo. Ese Dios que es omnipotente, que todo lo puede hacer posible, aún aquello que para mí misma en un momento era imposible, para todos los demás es imposible que acontezca en mi vida, Él lo va a hacer posible.
aquel que prometió que estaría con nosotros todos los días hasta el fin del mundo, porque Él es omnipresente, puede estar ahí donde usted está, en el país donde usted se encuentra, y a la vez estar aquí donde nosotros estamos, dentro de nuestro corazón. Por eso es una verdad tan grande: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. La segunda bienaventuranza dice: bienaventurados los que lloran. Una de las razones por las cuales las personas no quieren seguir el camino de Dios es porque es un camino donde hay lágrimas. Pero si nosotros reflexionamos, vamos a entender que es un engaño del enemigo, porque todos los seres humanos que estamos viviendo sobre esta tierra estamos expuestos, estamos viendo y estamos siendo también afectados por la violencia, por las enfermedades, por las pestes, por todo lo malo que hay en esta tierra, porque estamos viviendo en un mundo caído. Estamos viviendo en un mundo donde Satanás, a través de la voluntad de los hombres, daña a los mismos hombres. Así que nadie está exento de eso. Cuando venimos a Cristo no nos libramos de esto. Así que es una mentira del enemigo que no nos acerquemos, porque va a ser un camino de sufrimiento. De todas formas, usted, si no se ha acercado a Dios, le aseguro que está viviendo una vida de sufrimiento. La bienaventuranza a esta actitud, a esta condición: bienaventurados los que lloran, porque ellos serán consolados. La diferencia es que usted sin Cristo está sufriendo, pero no. Nosotros en Cristo sufrimos, pero sufrimos con Él. Él nunca nos va a desamparar. El apóstol Pablo decía, se refería a Dios como el Dios de toda consolación, el Dios, por decirlo de otra manera, el que sabe consolar, el que es perfecto para consolar. La imagen de consolación se puede representar en una madre cuando ve a su hijo que se ha caído, que ha sido lastimado, que ha sido agredido verbalmente, y lo abraza y lo consuela y lo pega a su pecho, le hace sentir que está ella con él. Dios hace eso con nosotros. Bienaventurados los que lloran. Cuando venimos delante de su presencia llorando, Él nos abraza, Él nos consuela, Él nos anima, pero no se queda solamente en el mero acto, en el momento de que Él seca nuestras lágrimas, sino hay promesas. La palabra de Dios dice en el libro de Salmos: atravesando el valle de las lágrimas, lo convierten en manantial. Lo que nos da la idea que el valle de las lágrimas es un camino por el que vamos a pasar, pero vamos a llegar a un lugar de manantiales, a un lugar de estanques, a un lugar de bendición. Va a ser cambiado nuestro lamento en baile. La palabra de Dios también dice en Salmos 84, en Salmos 126:5: los que sembraron con lágrimas, con regocijo segarán. Puede ser que en este momento estemos llorando mientras estamos sembrando, y quizá contradictoriamente, porque estamos haciendo el bien, pero estamos llorando, pero estamos sembrando. Esas lágrimas están regando esas semillas, pero vamos a regresar con regocijo llevando la cosecha. Esa es la promesa, esa es la bienaventuranza para aquellos que lloran. Y está ligado también con la primera bienaventuranza, porque ahora nuestras lágrimas no valen lo mismo. El rey David le decía al Señor: pon tus lágrimas en tu redoma, lo que significa que sus lágrimas y mis lágrimas, cuando estamos en Cristo Jesús, son valiosas para Dios. Él las toma en cuenta y Él nos va a restituir por ellas. La tercera bienaventuranza dice: bienaventurados los mansos.
¿Y qué es la mansedumbre? Es un rasgo de carácter. La mansedumbre es mantenerse apacible sin importar la situación. Aunque sea una situación acalorada, aunque nos estén agrediendo verbalmente, aunque nos estén provocando, podemos tener la capacidad de mantenernos apacibles. Y esta actitud y este rasgo de carácter está ligado con la primera bienaventuranza, porque cuando ya somos parte del reino de los cielos, nosotros entendemos quién es el que manda, quién es el que reina, quién es el juez. Así que nosotros no tenemos por qué defendernos, no tenemos por qué vengarnos, no tenemos por qué alterarnos, porque sabemos quién es quien nos defiende, quién es el que está a cargo. Entonces la palabra dice: bienaventurados los mansos, porque ellos heredarán la tierra. Y esto es algo tan maravilloso, porque todas las cosas que nosotros, estando en el reino de los cielos, recibimos, las vamos a obtener. No las vamos a conseguir, las vamos a obtener. Me gusta a mí decir que hay 3 formas de alcanzar el éxito, de alcanzar las posesiones, de alcanzar las metas. Una de ellas es con astucia. Es cuando no importa por encima de quién pasemos, no importa, dicen algunos, el fin justifica los medios. No importa lo que hagamos, no importa si abandonamos nuestros principios, la cosa es conseguir de una manera astuta. La segunda manera es conseguirlas con trabajo duro. Me voy a esforzar y no importa si sacrifico mi salud, no importa si sacrifico mi familia, no importa lo que yo sacrifique, mi propia vida, pero lo voy a conseguir. Pero la tercera es la más dulce. La tercera es recibir, ir de la mano de Dios para recibir todo el bien que Él tiene para nuestras vidas en todas las áreas de nuestras vidas. Los mansos, dice la bienaventuranza, heredarán la tierra. ¿Quiere decir eso que nos crucemos de brazos? No. ¿Quiere decir eso que no hay que hacer ningún esfuerzo, no hay que ser disciplinados? No, por supuesto que no. Lo que significa es que vamos a hacer exactamente lo que Dios nos dice que hagamos, cuando Él lo diga, de la manera que Él lo diga, y vamos a tener un fruto excelente, vamos a recibir esa herencia. Todo lo que disfrutemos en esta tierra lo vamos a recibir, no lo vamos a conseguir, porque Él lo ha prometido. Bienaventurados los mansos, porque ellos heredarán la tierra. ¿Quién es el ejemplo perfecto de mansedumbre? Jesús. Por eso es de que esta bienaventuranza sigue ligada a la primera. Cuando ya Jesús vino a vivir a nuestro corazón, Él mismo dice: aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón. Llevemos el yugo juntos. Si Jesús es manso y usted no lo es, no van a poder caminar juntos. Así que nosotros nos sometemos a la mansedumbre de Jesús y heredamos todas las cosas. La cuarta bienaventuranza dice: bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. Aquí también podemos catalogar a las personas en 3 grupos. Aquellos que, aunque nos parezca realmente feo, desagradable, pero aquellos que se gozan de las injusticias, porque sí, existe gente que se goza, que las provocan, o que se gozan con aquellos que las provocan, pero que les da placer la injusticia. También hay otro tipo de personas a los que les es indiferente las injusticias. Mientras no les toque a ellos, les es indiferente. Pero aquí esta bienaventuranza se refiere a aquellos que tienen un anhelo ardiente porque se manifieste la justicia de Dios en todas esas injusticias, en todo el daño que se le hace especialmente a los desvalidos, a los pobres, a los vulnerables, y sienten ese fuego en su corazón. Oran, claman y contribuyen para que se manifieste la justicia de Dios. ¿Cuál es la bienaventuranza para este rasgo de carácter? Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Lo van a
a ver la manifestación de la justicia de Dios en esta tierra. La palabra de Dios dice en Salmo 58:11: entonces dirá el hombre, ciertamente hay galardón para el justo, ciertamente hay un Dios que juzga en esta tierra. Y Proverbios 13:11 dice: ciertamente el justo será recompensado en esta tierra, cuanto más el impío y el pecador. Y el apóstol decía: no se engañen, Dios no puede ser burlado, todo lo que el hombre siembre, eso también segará. Vamos a ser saciados viendo la manifestación de la justicia de Dios cuando nosotros tenemos hambre y sed de justicia. Y esta bienaventuranza está ligada con la primera, porque cuando somos nosotros, pertenecemos al reino de los cielos, también es el reino de la justicia, porque Dios es un Dios justo. Él ama la justicia. Su palabra dice que Él no tendrá por inocente al culpable, y nosotros estamos en ese reino, en el reino de la justicia. Como decía el apóstol, ya no presentamos nuestros miembros para el pecado, sino para la justicia. Trabajamos para la justicia, no para ser justicieros, porque no nos corresponde a nosotros aplicar la justicia, sino para ser nosotros canales de bendición para que Dios manifieste su justicia en esta tierra. Bienaventurados somos cuando tenemos hambre y sed de justicia. Nuestros ojos verán a Dios como juez, dar a cada uno conforme a sus obras. Seguimos con la quinta bienaventuranza, que dice: bienaventurados los misericordiosos, porque ellos recibirán misericordia. ¿Y qué significa ser misericordioso? La misericordia es un amor compasivo, o sea, un amor profundo. Pero también la misericordia es dar amor a aquel que no lo merece, aquel que en lugar de hacer méritos para recibirlo, ha hecho méritos para no recibirlo. Eso es dar misericordia. Dar misericordia es dar amor a aquel que no lo merece, aquel que quizá está en contra de nosotros, se porta mal, tiene malas actitudes. Nosotros le damos amor compasivo. Eso es misericordia. En el libro de Oseas, la palabra de Dios dice en el capítulo 6 y versículo 6: misericordia quiero y no sacrificio. Aunque usted esté haciendo sacrificios y tantas obras, si no es capaz de dar misericordia, no está agradando a Dios. El Señor Jesucristo usó este pasaje de Oseas, del profeta Oseas, en el libro de Mateo, en su capítulo 12 y 7, y dijo: si ustedes supieran qué significa misericordia quiero y no sacrificio, no condenarían a los inocentes. ¿Qué significa eso? Que hay muchas personas que están genuinamente equivocadas, cegadas, confundidas, con su mente entenebrecida, y nosotros somos implacables y los señalamos y los condenamos y los discriminamos. Eso no es dar misericordia. La palabra de Dios dice: bienaventurados los misericordiosos. ¿Y por qué está ligado esta bienaventuranza a la primera? Porque nosotros fuimos objetos de la misericordia de Dios. Él derramó toda su misericordia. La palabra dice que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. No merecíamos nada más que la condenación. Pero Él derramó su amor compasivo cuando no lo merecíamos. Entonces, ¿qué nos corresponde a nosotros? Ser como Él, porque pertenecemos a su reino, dar misericordia. ¿Y cuál es la promesa? ¿Cuál es la bienaventuranza? Porque ellos recibirán misericordia. Dice la palabra de Dios en el libro de Hebreos: acerquémonos confiadamente. ¿Por qué confiadamente? Porque ahora somos parte de la familia de Dios, porque ahora Dios es nuestro Padre. Entonces nos acercamos confiadamente, ¿pero a dónde? Dice la palabra: al trono de la gracia, para recibir misericordia
misericordia. Cuando usted haya fracasado, cuando usted haya pecado, cuando usted haya hecho lo incorrecto, acérquese confiadamente, porque usted no merece recibir amor, va a recibir misericordia, ese amor compasivo de Dios. Entonces los misericordiosos recibirán misericordia, pero no solo misericordia de Dios, porque es más fácil darle misericordia a aquel que es misericordioso. Seguimos con la sexta bienaventuranza, que dice: bienaventurados los de limpio corazón. Que nosotros necesitamos saber en qué consiste esta condición de limpio de corazón. Cuando uno habla de limpieza, tiene que pensar también en lo que estorba la limpieza. Nosotros en esta casa pues estamos expuestos por las ventanas a polvo. Tenemos nuestras mascotas que despiden pelos. Entonces nosotros nos centramos en ver dónde está el polvo, dónde están los pelos de las mascotas, y eso quitamos. Ahora, ¿qué es lo que hace que el corazón no esté limpio? Es el pecado. Y el pecado es todo lo que es contrario a la ley divina de Dios. Entonces, para tener un limpio corazón tenemos que ser libres de pecado. Entonces es una condición que no podemos conseguir por nosotros mismos. Es una condición que solo Dios nos puede dar, y por eso esta bienaventuranza sigue ligada a la primera. Solo Dios puede limpiar nuestro corazón. El rey David decía en el Salmo 51:10: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio. Él también decía: purifícame con hisopo, agarra un hisopo y límpiame con cloro, decía él, con lejía. Solo Dios puede remover el pecado de nuestro corazón y darnos un limpio corazón. ¿Y cuál es la bienaventuranza? Porque ellos verán a Dios. La promesa de Dios de estar con nosotros es una promesa firme y se va a hacer presente siempre. Desde el momento que dejamos entrar a Cristo en nuestro corazón, Él va a estar con nosotros. Pero aquí la bienaventuranza es que lo veremos. Una cosa es que Él esté y otra cosa es que lo veamos. Lo veamos actuar a nuestro favor, lo veamos dirigirnos, lo veamos guiarnos, lo veamos protegernos, lo veamos, ¿sabe qué? Haciendo obras milagrosas en nuestra vida. De modo que tengamos que decir: este tuvo que ser Dios. Esto no pudo pasar sin Él. Es Dios, tuvo que ser Dios. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Aun cuando somos cristianos, si nosotros volvemos a caer en pecado, nuestro corazón otra vez queda sucio y no podemos ver a Dios actuar. Así que la sangre de Cristo, dice el libro de Hebreos, limpia nuestras conciencias. Solo la sangre de Cristo puede limpiarnos. La bienaventuranza número 7 dice: bienaventurados los pacificadores. Ahora vamos a poner mucha atención, porque los pacificadores no son aquellos que usted los mira tranquilitos, que nunca hablan, porque no es que ellos sean pasivos, ni siquiera son aquellos que conservan la paz en sí mismos, sino son aquellos cuya meta primordial es la paz, que persiguen la paz, que trabajan a favor de la paz. Ellos son los pacificadores, los que llevan la paz a donde quiera que vayan. Si hay contienda, ellos ponen la paz, que están dispuestos a ceder, aun cuando tengan la razón. Si la otra persona no está lista para conocer la razón, prefieren callarse, trabajan por la paz. La palabra de Dios nos exhorta y dice: sigan la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Así que déjeme decirle, si usted está obsesionado, por decirlo así, por la santidad, olvídese de eso si usted todavía no es un pacificador, porque la paz antecede a la santidad. La palabra de Dios también dice: en cuanto dependa de ustedes, dice Romanos 12:18, estén en paz con todos los hombres. Usted dirá: imposible. Pero si usted ya pertenece al reino de la justicia, Dios es el que le da la capacidad de trabajar para la paz, de mantener la paz
y de llevar la paz a donde quiera que usted vaya. También dice la palabra de Dios la siguiente bienaventuranza, la número 8. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia. Yo leí esta semana que dice que si nosotros predicamos que el Evangelio es un estado placentero y libre de problemas, estamos tratando de vender una mentira. Si nosotros seguimos a Jesús, vamos a ser perseguidos. Por una razón lógica lo podemos ver, Jesús fue perseguido. ¿Por qué nosotros no, si vamos a seguir la verdad que Él predicó? Entonces dice, bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, de hacer lo justo, de caminar por el camino de justicia, el camino que Cristo nos marcó. Somos bienaventurados. Y dice 1 Timoteo 3:12, y también los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Mire, parece como una promesa. Nos asegura que vamos a sufrir persecución, pero también hay una bienaventuranza cuando nosotros estamos en esa condición, cuando nosotros estamos en ese estado de persecución, que puede ser una persecución verbal, que puede ser un acoso en nuestro trabajo, en nuestro lugar de estudio, en donde quiera que estemos, en nuestra misma casa. Pero dice bienaventurados, porque de ellos es el reino de los cielos. Ahora esto es en un contexto diferente a la primera bienaventuranza. ¿Por qué? Porque la bienaventuranza en este sentido radica en que nosotros entendemos que Dios es el Rey Supremo del universo y que nada va a suceder que Él no permita, y que todo lo que Él permita lo va a usar para nuestro bien. Entonces, el pertenecer al reino de los cielos aquí nos da la seguridad que no vamos a quedar a expensas de nuestros perseguidores. Sí vamos a ser perseguidos, pero no quedaremos a expensas de nuestros perseguidores. El apóstol Pablo lo decía, perseguidos, mas no desamparados, no solos, con el amparo de Dios, con la protección de Dios. Así que bienaventurados cuando somos perseguidos, porque de nosotros es el reino de los cielos. Y la última bienaventuranza dice, bienaventurados son cuando por mi causa, dijo Jesús, los vituperen y los persigan, diciendo toda clase de mal contra ustedes, mintiendo. Recordemos que Cristo Jesús llevó en Él mismo los vituperios, porque Él fue humillado, Él fue deshonrado, Él fue vituperado, y de la misma manera nosotros atravesamos ese mismo camino, llevamos los vituperios de Cristo. Pero la promesa es, y mire, es maravilloso porque dice, gócense y alégrense. ¿Cómo nos podemos gozar y alegrarnos cuando somos humillados, cuando somos señalados, cuando somos ridiculizados por las personas por seguir a Cristo? Podemos gozarnos porque nuestro galardón es grande en los cielos. Escuche esto porque es una promesa. Antes de ser salvos, para llegar a ser salvos, no hay ninguna obra que sirva, no hay ninguna obra que sea suficiente o que sea útil para alcanzar la salvación. Pero luego de haberla alcanzado y de estar en Cristo Jesús, todas nuestras obras están en Cristo, van a ser recompensadas. La palabra de Dios dice, Pablo lo detallaba y lo explicaba de esta manera: todo lo que edifiquemos sobre el edificio de Cristo, ya sea en oro, en plata, en piedras preciosas, en madera, en heno, en hojarasca, todo va a ser probado por fuego, pero la obra que permanezca recibirá recompensa. Así que nosotros pertenecemos al reino de los cielos y seremos recompensados por las obras que hagamos estando en Cristo Jesús. No las obras de la carne, no lo que se me ocurra, sino en Cristo Jesús. Ahora la pregunta es, ¿cómo desarrollar estos rasgos de carácter? Y es muy sencillo. Por eso yo le decía que toda la clave está en la primera bienaventuranza. Porque cuando nosotros dejamos entrar a Jesús en nuestro corazón y le damos a Él el señorío de nuestra vida, Él se convierte en el rey de nuestra vida. ¿Sabe qué sucede? Que Él viene a vivir
viendo a la experiencia, al testimonio de mi esposo, realmente yo me quedaba, como decimos coloquialmente, con la boca abierta de escuchar cuando él me contaba cómo su vida había sido impactada, cómo su vida había sido cambiada, porque yo conocía a ese hombre. Pero al hombre que yo conocía, ese hombre fue el que murió ese día. Porque ¿qué sucede? Dijimos que cuando el primer hombre fue creado, Dios sopló aliento de vida y le dio vida, pero una vida natural. Es lo que lo hacía caminar y es lo que nos hace a nosotros existir, por decirlo de esa manera. Pero cuando le damos a Cristo Jesús el señorío de nuestra vida, Él sopla su espíritu y su espíritu viene a vivir dentro de nosotros y hace vivir ese espíritu nuestro que estaba muerto por los pecados y los delitos, y Él viene a vivir a nuestro corazón, en nuestro corazón. Entonces, ¿qué sucede? Y vamos a hacer una comparación con lo que dice la palabra de Dios en el libro de Gálatas, en el capítulo 5 y versículo 22. Mas el fruto del Espíritu, y da todas las características de ese fruto, que son 9, y dice que es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Ese es el fruto del Espíritu. Entonces nosotros tenemos al Espíritu de Dios habitando en nosotros. Y estos enunciados que dan a conocer estas actitudes, condiciones o rasgos de carácter, son los rasgos de carácter de nuestro Señor Jesucristo, que ya vive en nosotros y que debe de crecer dentro de nosotros. Esa semilla del Espíritu que ya está dentro de nosotros va a ir creciendo, floreciendo hasta dar fruto. ¿Qué es entonces lo que nos corresponde hacer? En primer lugar, no descuidar esa comunión con Dios, esa cercanía con Dios, tener presente siempre al Espíritu Santo, contarle a Él todas nuestras cosas, consultarle todo a Él, escuchar esa voz apacible en lo profundo de nuestro ser que nos da dirección, que nos reprende, que nos dirige, que nos enseña todas las cosas. En segundo lugar, nosotros tenemos que leer la palabra de Dios constantemente, con disciplina, para que las mentiras en las que habíamos creído, para que esas creencias básicas en las que nosotros habíamos fundamentado nuestra vida y que son contrarias a la verdad de Dios, puedan ser removidas y puedan ser sustituidas por la palabra de Dios. En tercer lugar, nosotros debemos de hacer dieta, pero de poner a dieta esta naturaleza pecaminosa. La palabra de Dios dice: no provean para las obras de la carne, porque también en Gálatas nos da un listado de las obras de la carne, que es la lujuria, la malicia, la envidia, los pleitos, las iras, etc. Nos da ahí la lista. Entonces, ¿qué tengo yo que hacer? Si yo tengo como debilidad la inmoralidad sexual, yo debo dejar de ver pornografía, debo de dejar de ver esas cosas que alimentan la inmoralidad sexual. Eso es dejar de proveer para la carne. Esa es una actitud que nos corresponde a nosotros. El apóstol Pablo dice que debemos desvestirnos del viejo hombre antes de vestirnos del nuevo. Y es despojarnos de todo eso, despojarnos de aquello que no le agrada a Dios, alejarnos de eso que nos induce nuevamente a volver a pecar, dejar de alimentar la naturaleza pecaminosa en nosotros. Y como cuarta acción que debemos de tomar es de vivir rendidos a la voluntad de Dios. Que esta frase, lo que tú quieras, Señor, sea la frase importante, más importante en nuestra vida. No lo que yo quiera, no como lo quiera, no cuando yo lo quiera, lo que tú quieras, Señor. Con el entendido que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta, y es lo mejor que nos puede acontecer. ¿Cuál va a ser el resultado? Esta palabra que hoy leímos, bienaventurados. Va a ser inevitable que usted y yo vivamos una vida dichosa, vivamos una vida feliz, vivamos una vida bendecida verdaderamente,
porque vamos a estar cimentados en Dios, porque vamos a ver cómo se va fortaleciendo en nosotros el reino de los cielos y se va expandiendo a quienes nos conocen. La palabra de Dios en la bienaventuranza de los pacificadores dice, porque ellos serán llamados hijos de Dios. En primer lugar serán llamados por Dios hijos de Dios. Dice la palabra de Dios que el Espíritu que habita en nosotros nos da testimonios que somos hijos de Dios. Pero en segundo lugar no vamos a tener con vanas palabrerías que ir contando que somos hijos de Dios. Va a ser evidente y la gente misma nos va a llamar hijos de Dios, porque va a ser evidente que el Dios de paz habita en nuestro corazón. Así que mi deseo es que usted pueda cultivar el reino de los cielos dentro de su corazón y pueda vivir en esa bienaventuranza prometida por Dios. Oramos, Padre, te damos muchas gracias por esta enseñanza, por estas bienaventuranzas, por la promesa de bendición, Señor, a nuestras vidas, porque tú deseas que seamos prosperados en todas las cosas, espiritual, emocional, física, materialmente, y lo haces tan sencillo para nosotros. Permite que tu Espíritu Santo nos aliente, nos dirija, nos anime, para que podamos nosotros, Señor bendito, cultivar dentro de nosotros estos rasgos del carácter de Cristo que ya poseemos, porque Cristo vive dentro de nosotros. Y podamos dar ese fruto del Espíritu Santo, que bendiga a otros, Señor bendito, que nos haga vivir una vida de plenitud, de alegría y de felicidad. Te pedimos que esta palabra que hoy ha sido sembrada en los corazones dé fruto al 100% en el nombre precioso y poderoso de Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Y el mismo Dios de paz nos santifique por completo y bendiga todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, y que Él mismo nos guarde irreprensibles hasta ese momento que seamos llamados a su presencia, o a través de la muerte, o a través de la venida de su Hijo Jesucristo, y que esa bendición sea visible en nuestras vidas, en nuestras familias, en nuestras naciones, en forma de salud divina, sanidad divina y prosperidad divina, para la honra y gloria de nuestro Señor. Amén.